participar o preguntar alguna de las dudas que os pueda surgir mientras hablo. No hace falta que esperéis a que termine, por si acaso luego se nos acumulan las cosas. Voy a intentar que sea un taller corto para daros pasos a las dudas y a las preguntas. Voy a intentar no alargarme mucho con la teoría. Ha preparado Laura un PowerPoint que vamos a compartir con todas vosotras. Hemos centrado el taller en la comunicación desde distintas áreas para poder comunicar con perspectiva de género y saber un poco comunicar sobre violencias machistas, o al menos detectar los errores más comunes que tenemos los periodistas a la hora de hablar de este tipo de acontecimientos. Lo primero que me gustaría deciros es que informar con perspectiva de género, en mi opinión, no es una opción, es la única manera de informar, de hacer un periodismo justo, honesto y equitativo. Todo lo demás sería excluir a la mitad de la población, mujeres y niñas, que, como bien sabéis todas y todos en este foro, somos el 50% de la población. Y si excluimos a las mujeres de las informaciones, ya sea como protagonistas o como autoras de las propias informaciones o como protagonistas de las imágenes, pues estamos contribuyendo a generar o a profundizar en esa desigualdad que nos ha invisibilizado durante tantísimos años a lo largo de la historia. No concibo el periodismo de una manera que no sea con perspectiva de género, y no me refiero al periodismo del área de igualdad, me refiero al periodismo político, de tribunales, económico, social. No concibo la información económica si los datos no están desagregados por sexo, porque es muy difícil saber cómo corregir, por ejemplo, los problemas del mercado laboral si no sabemos cuáles son los problemas de la temporalidad, si el paro de larga duración está protagonizado por hombres o por mujeres. Cuando la temporalidad está protagonizada por mujeres, tenemos que preguntarnos qué pasa con esas mujeres, si la maternidad hace que no puedan cumplir sus jornadas completas, si les obliga a renunciar a sus carreras profesionales, por qué no hay más mujeres directivas, por qué no hay más mujeres en cargos, qué ha pasado en ese momento de sus carreras profesionales y de sus momentos laborales. Y eso solo se sabe desagregando datos y yendo al origen del problema. No nos vale saber que solo el 20% de las catedráticas en España o que solamente el 20% de las universidades están dirigidas por mujeres, y no sabemos por qué solo hay ese porcentaje de mujeres al frente. Entonces, para ir al origen necesitamos informar con perspectiva de género, necesitamos desagregar, necesitamos datos y ofrecer informaciones completas. Para referirnos a las mujeres no somos un colectivo, las mujeres somos la mitad de la población, y urgen las informaciones sacar a las mujeres del victimario. Estamos acostumbradas a ver a las mujeres como víctimas de violencia de género, como mujeres racializadas, como mujeres doblemente estigmatizadas por ser mujer y mujer con discapacidad, por ser mujer inmigrante, por ser mujer y víctima de violencia. Bueno, pues hay que retratar la diversidad de funciones que ya cumplen las mujeres dentro de la sociedad. Las mujeres están a cargo de instituciones, están a cargo de academias, las mujeres están en puestos referentes en los cuerpos y fuerzas de seguridad de todos los países. Vamos a darles a las mujeres este papel protagonista, vamos a convertirlas en lo que son, referentes para las generaciones que vienen detrás, para niños y jóvenes que vienen detrás. Es muy difícil querer ser astronauta si nunca has visto una astronauta mujer. Es muy difícil querer ser ingeniera si no sabes que hay un montón de ingenieras ya trabajando en este ámbito, en el ámbito de la ingeniería. O es muy difícil querer ser piloto o conductora de autobús si no sabes que ya hay mujeres desempeñando estos papeles. Vamos a ofrecer este papel, vamos a hablar con estas mujeres como expertas, vamos a incluirlas en nuestras agendas y vamos a intentar hacer unas informaciones paritarias en las que estamos acostumbradas todas a ver hombres al cargo o en los altos cargos. Vamos a dar visibilidad a las mujeres que ya han conseguido, pese a todos los obstáculos, llegar a esos puestos. A la vez que narramos, o las nuevas narrativas les damos a las mujeres ese papel protagonista, vamos a evitar los estereotipos sexistas que muchas veces utilizamos incluso sin querer. Mujer de, hija de, amante de, esposa de,
Vamos a evitar hablar o referirnos a los cuerpos de las mujeres, sobre todo hablo aquí en el ámbito del arte, del cine, de la televisión, de la música. Una cantante tiene que ser reconocida por sus canciones, por su música, por sus composiciones, una actriz por sus papeles, por sus monólogos, por sus diálogos, nunca por su cuerpo, nunca por su vestimenta, nunca por su pelo, nunca por su manera de comportarse, nunca por las personas con las que se relacione, nunca por los hombres con los que se acueste. Vamos a intentar evitar dar esos detalles que estamos tan acostumbradas a ver y vamos a hablar de ellas como las profesionales que son, sean en el ámbito que sean. Vamos a tratar de diversificar siempre las fuentes y da igual aquí que estemos en un medio de comunicación, en un gabinete de prensa. Vamos a intentar consultar a expertas. Es complicado. Si las personas que llevamos tiempo en la comunicación tiramos de nuestras agendas, nos vamos a encontrar sobre todo con hombres, con responsables, con directivos. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo de buscar a esas mujeres que están en ese ámbito, que están en ese campo. Ya hay mujeres en todos los ámbitos y en todos los campos. En Internet se comparten incluso algunas listas ya de mujeres referentes y especialistas. Vamos a buscarlas. Muchas veces cuando las llamamos, y no sé si muchos de aquí estaréis o muchas de aquí familiarizadas con el síndrome de la impostora, es muy posible que por muy especialista, muy experta y muy conocedora que sea del tema, nos encontremos con cierta reticencia por su parte a la hora de participar. Estamos tan acostumbradas a que nos juzguen, a que nos critiquen, a que consideren que si hemos llegado a un puesto de responsabilidad es por alguien y no por nosotras mismas, que nos cuesta dar el paso incluso. Vamos a convencerlas, a decirles que queremos que sean ellas las que nos hagan las declaraciones, las que salgan en nuestro vídeo, las que salgan en nuestra campaña publicitaria, que queremos su voz como experta, su voz como especialista, que no deleguen en sus compañeros, que queremos que sean ellas, vamos a darles tiempo. Sabéis que cuando llamas a una mujer, luego la van a criticar por su aspecto. Pues te llamo dentro de 2 horas, te llamo mañana, prepáratelo. Vamos a ponérselo fácil para ayudarlas a dar ese paso y atreverse a ser la voz de la materia especializada de la que nosotras estemos intentando hablar. El tratamiento igualitario de las mujeres y los hombres en entrevistas, artículos, fotos, vídeos es una cosa muy manida y estamos poco acostumbradas. Estábamos oyendo el otro día, ¿no?, que no teníamos que preguntar a las mujeres cómo concilian su vida personal con su vida profesional. No sé si es más acertado esto que preguntarles a ellos cómo concilian sus vidas personales con sus vidas profesionales y visibilizar su falta de corresponsabilidad y señalarlos. Que una mujer compatibiliza su vida personal con su vida profesional, ya sabemos que es así, ha sido siempre así, nos han educado así, y cuando la otra parte no se hace cargo de su corresponsabilidad, asumimos nosotras la nuestra y la de ellos. Vamos a visibilizar a esos hombres, a esos cargos públicos que no se hacen cargo, que no son corresponsables, y vamos a preguntar qué hace o quién cuida de su hogar o de sus hijos cuando ellos no asumen su responsabilidad. Vamos a visibilizarlos, vamos a hacerles unas preguntas a ellos que a ellas. Si vamos a preguntarles a ellas por el traje que llevan, vamos a preguntarles a ellos por el traje que llevan. Y si vamos a preguntarles a ellas por la conciliación, vamos a preguntarles a ellos por la conciliación. Si vamos a elegir fotos en las que ellas salgan de determinada manera, vamos a elegir fotos en las que ellos salgan también de determinada manera. Si vamos a elegir fotos estamos hablando del mundo empresarial, vamos a buscar fotos en las que salgan mujeres desempeñando ese rol empresarial. Estamos acostumbradas a ver los consejos de administración, los gabinetes de crisis, los foros en los que solo aparecen ellos. Vamos a buscar las imágenes de ellas o vamos a renovar nuestras bases de datos y nuestras bases de fotografía y vídeo con imágenes de mujeres, que ya hay muchas mujeres al frente de instituciones. Vamos a visibilizar también o a tratar de visibilizar las dificultades que tienen las mujeres para ocupar ciertos cargos. Hace tiempo decía una ministra, no recuerdo quién es, nosotras llegamos, pero llegamos muy cansadas. Los obstáculos que tiene que sortear una mujer para llegar al mismo cargo que un hombre son muchos más. Si has sido madre, porque lo has sido; si no has sido, porque no lo has sido; si has llegado, porque has llegado, vete tú a saber cómo, siempre porque un hombre te ha hecho un favor. Se ha cuestionado tu capacidad mucho más que la de él. Se ha mirado con lupa tu currículum mucho más que el de él. Damos por hecho que ascienda un compañero es normal y cuestionamos siempre el ascenso de una compañera.
Bueno, pues vamos a visibilizar estas dificultades que hacen que lleguemos menos mujeres y más tarde a los cargos de responsabilidad, y vamos a contextualizar y a explicar el porqué de ese retraso, de esos tiempos que nunca tiene que ver con nuestras capacidades. Bueno, dar la misma importancia a las informaciones protagonizadas por mujeres que por hombres es un poco redundar en lo que os acabo de decir. Vamos a tratar que nuestras informaciones sean paritarias, que si estamos hablando de un desastre natural y vamos a hablar de quién salva, que no grabemos siempre al bombero, al policía, vamos a buscar a la bombera, vamos a buscar a la responsable, vamos a buscar a la Guardia Civil. Las hay muchas mujeres ya ocupándose en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en instituciones, en academias, cineastas, guionistas. Vamos a dar esa visibilidad a las mujeres que hasta ahora solo les hemos dado a los hombres. Vamos a hacerlas protagonistas de sus propias informaciones, vamos a hacerles voces, vamos a convertirlas en voces expertas de las materias que ellas controlan. Ya lo he dicho antes, no vamos a mostrar el cuerpo de ellas. A la hora de dar la misma importancia, aquí me gusta hacer referencia siempre a los periodistas de deportes, al tratamiento tan diferente que hacemos cuando hablamos de mujeres y cuando hablamos de hombres en el mundo del deporte. Os hemos buscado algunos ejemplos y os pido que hagáis el ejercicio mental de poner hombres donde aquí pone mujeres. Imaginaos un titular que dijese: ellos son los atletas más atractivos de los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? Con dos señores con el pecho descubierto. Nos sorprendería muchísimo a todas, incluso nos haría gracia, ¿no? Digamos, ¿qué pasa, no? Parece que es el Día de los Inocentes. Bueno, pues estamos acostumbradas a este tipo de información, ¿no? A que Messi gane un premio y Alessa Putellas gane el segundo balón de oro y ella aparezca en un recuadro chiquitín. Abajo Benzema gane su primer balón, ella gane su segundo balón y ella no le demos ese espacio ahí pequeñito a la derecha y a él le demos una portada entero. Los medios de comunicación tenemos que revisar, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? O sea, ¿dónde hemos dejado la igualdad, dónde hemos dejado la paridad, dónde hemos dejado el periodismo equitativo, justo, honesto? ¿Qué tipo de información estamos dando? Para los compañeros y las compañeras que estéis ahora en el foro y que no seáis de España, no sé, supongo que habéis estado un poco al tanto del Open de tenis porque era mundial que se ha celebrado en Madrid. Bueno, pues otra de las cosas, ¿no?, a las que estamos acostumbrados, los atuendos en el deporte, los de ellas y los de ellos, ¿no? En qué momento ellos, todos los recogepelotas de este campeonato de tenis, se decidió que fuesen con un polo y un pantalón ancho y se decidió que ellas tenían que ir todas con un top y una falda cortita. Bueno, pues esa manera de sexualizar, de cosificar el cuerpo de las mujeres, de considerar que somos un adorno y no unas deportistas o no unas azafatas o no unas recogepelotas, sino simplemente un adorno en estos campeonatos, ¿no? Sobre todo haciendo ese paseillo al ganador, ¿no?, a Carlos Alcaraz. Bueno, pues no deja de ser otro síntoma más de esa sexología, de esa sexificación, perdón, esa cosificación que hacemos de los cuerpos de las mujeres, incluso sin darnos cuenta. El lenguaje inclusivo no es el campo de este taller, pero bueno, sí quiero recordaros que el lenguaje define cómo nos comunicamos, cómo pensamos, cómo concebimos el mundo y refleja nuestras ideas y nuestra cultura. Es de todas y de todos y debe estar al servicio de la sociedad. Hay muchas alternativas al masculino genérico. Lo que no se nombra sabéis que no existe, y entonces el masculino genérico sigue siendo masculino genérico y sigue incluyendo a toda la sociedad, pero es verdad que nosotras hemos dejado de sentirnos incluidas en ese masculino que académicamente es correcto. Bueno, pues os propongo varias fórmulas que todas ya conoceréis, y para los que no conozcáis, pues mira que hay algunas. Que lo sustituyáis ese masculino genérico por palabras genéricas o por perífrasis. En lugar de ciudadanos, pues digamos ciudadanía. En lugar de profesores, digamos profesorado. En lugar de alumnos, digamos alumnado. Tampoco hace falta en este caso, si lo utilizamos así, desdoblar todo el tiempo, que quizás se haga más pesado el discurso. Comunidad educativa en lugar de profesores, o en lugar de rectorado. Población española en lugar de españoles.
utilizar la palabra persona, ¿no? Las personas que habéis venido, entonces ya nos permite hacer ese discurso más en femenino y utilizar esa terminología femenina en la que quizá nos sentamos más incluidas, o cambiar estructuras de las frases impersonales, ¿no? Para que de esta manera la mujer pase a ser protagonista y dejamos de ofrecer ese protagonismo que estamos dando siempre al hombre, a ese masculino genérico que estamos tan acostumbrados y acostumbradas a utilizar en nuestros discursos o en nuestra manera de hablar del día a día. Eliminar las expresiones que representan a las mujeres como subordinadas o propiedad de los hombres, pues vamos a intentar evitar el mujer de, hija de, esposa de, amante de. Lo hemos visto con las primeras damas, lo vemos habitualmente, son mujeres casi todas con unas carreras profesionales a sus espaldas, con responsabilidades sociales, con responsabilidades profesionales. Vamos a dejar de decir con quién están casadas, de quiénes son madres o de quiénes son hijas, que parece ser que si no estamos acompañadas de un hombre, nuestra carrera profesional no sería, no existiría o no seríamos. Vamos a dejar nuestra vida privada a un lado y vamos a hablar de las mujeres por sus capacidades y sus formaciones profesionales o lo que en ese momento estén haciendo o desempeñando. Y vamos a propiciar, como os he dicho al principio, que todas las informaciones incorporen la perspectiva de género. No solamente, no son cosas de mujeres, no son cosas de la sección de sociedad, no son cosas de la sección de igualdad, son cosas de la sección de Casa Real, de tribunales, de política, de economía, de deportes, una sección en la que hay que incidir mucho en de qué manera incluimos la perspectiva de género en las informaciones deportivas. Bueno, no podemos hablar de perspectiva de género, lamentablemente, sin hablar de violencias machistas. Voy a intentar también no excederme mucho, pero por una parte os diré que últimamente, pese a lo mal que pueda sonar, estoy contenta por lo mucho que se informa de violencias machistas. No estoy para nada convencida de que sea que hay un aumento de las violencias, sino que hay un aumento de la información sobre las violencias. Hay un aumento de las denuncias, al menos en España, hay un aumento de la conciencia de los medios sobre este problema estructural que afecta a toda la sociedad, que no es un problema de las mujeres y las niñas, sino de toda la sociedad y que solamente tiene una causa, que es el machismo. ¿Vale? A la hora de narrar o hablar de las violencias machistas o de la violencia de género, es muy importante no hablar nunca de ellos como un suceso. No es un suceso, no es una cosa aleatoria, no es un calentón de alguien, no, es un problema estructural. Llevamos muchos años, todas las sociedades, no tiene nada que ver ni con las clases sociales, ni con la cultura, ni con la educación, sí, ni con la cultura, tiene que ver con el patriarcado, con la manera en la que hemos crecido, con el sistema en el que hemos crecido, con el sistema que nos ha formado, ¿no? Con ese rol de dominio y de control que se le ha dado a los hombres y ese rol de sumisión y de querer agradar y de obedecer que se nos ha dado a nosotras. No tiene nada que ver con ninguna otra cosa que no sea el machismo. Es un problema estructural, es un problema de toda la sociedad que no se va a resolver sin la implicación de toda la sociedad, sin la implicación de los hombres, de esos hombres, como decía Isa, aliados, compañeros, que nos ayuden a combatir estas violencias, porque nosotras solas no podemos combatirlas, podemos denunciarlas, podemos visibilizarlas, podemos atacarlas, pero no podemos combatirlas ni ponerles fin si ellos no lo hacen. Es un problema que se da en todas las sociedades, como ya os he dicho, y es muy importante perdón, que utilicemos la terminología adecuada. Como me ha dicho Isa que hay muchas participantes españolas, os diré que en el caso de España, por ejemplo, es que nuestra legislación solo denomina violencia de género a la cometida por la pareja o expareja. Por eso es importante cuando escribimos desde España hacer esa referencia, porque el Código Penal es diferente si es violencia de género o es otro tipo de violencias machistas. Entonces, en el caso de América Latina, la violencia de género, violencia basada en género, sería nuestra violencia machista, que es ese paraguas que engloba a todas las violencias que se ejercen contra una mujer por el hecho de ser mujer. Puede ser violencia psicológica, violencia económica, violencia física, violencia sexual. Todos son violencias machistas o todos son violencias basadas en género.
El feminicidio, que ya es el asesinato de la mujer, sería el exponente el máximo exponente de estas violencias machistas, cuando el hombre asesina a la mujer, ¿vale? Las mujeres no aparecen muertas, no nos morimos, a las mujeres nos asesinan. Esa terminología a la hora de escribir de las violencias machistas es muy importante poner el foco en el agresor y no en la víctima. Hay un asesino que ha acabado con la vida o ha matado a esa mujer. Y la violencia vicaria, que es esa que se ejerce sobre terceras personas para hacer daño a la mujer. La mayoría de las veces es contra sus hijos y en el peor de los casos acaba con el asesinato de los niños y las niñas, hijos de la víctima de la maltratada. Pero violencia vicaria sería toda aquella que se ejerce contra una tercera persona para hacernos daño. Nuestra madre, nuestra hermana, nuestro padre también sería violencia vicaria, aunque la mayoría de las veces la utilicemos para referirnos a los menores, a los niños y las niñas, hijos de la maltratada, porque son, la mayoría de las veces, el agresor sabe que no hay nada que haga más daño a una mujer que hacerle daño a través de sus hijos. La importancia de contextualizar en la violencia machista, en las violencias machistas, de hablar de que es un problema estructural, que no tiene nada que ver con un problema de mujeres, que es un problema de toda la sociedad, en la que interpelar a toda la sociedad, que no podemos exigir a una mujer que está en la espiral de violencia que presente la denuncia, que tenemos que ayudarles a dar ese paso y que podemos denunciar cualquier ciudadano o ciudadana puede denunciar un caso de violencia machista y si no está seguro puede llamar al 016 para informarse de si lo que está viendo o lo que está viviendo es un caso de violencia machista. Al 016 en el caso de España y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el caso del resto de países. Esto es muy interesante y aquí sí que me gustaría hacer mucho hincapié. El anonimato, preservar siempre el anonimato de las supervivientes de las violencias y de sus hijos. Nunca dar datos personales de las mujeres que han conseguido sobrevivir a un ataque, a una agresión o una violencia, nunca sin su permiso. Podemos ponerlas en riesgo si el agresor no se ha suicidado o el agresor no ha ingresado en prisión. Las ponemos en riesgo si las grabamos, si damos sus datos, si decimos su localización, incluso si decimos si tiene hijos o hijas. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos con los datos de las mujeres que han sobrevivido. No es lo mismo con las mujeres que han sido asesinadas, que yo sí soy partidaria de no dejarlas en un número, de visibilizarlas, de identificarlas, jamás ofrecer detalles morbosos de cómo ha sucedido el asesinato. Intentar ponernos siempre, si no en la piel de la víctima, sí en la piel del entorno de la víctima, de sus hijos, de sus hijas, de su padre, de su madre, de sus hermanas. ¿Qué nos gustaría leer que escribiesen sobre nosotras si hubiésemos sido asesinadas? ¿Hasta dónde un periodista o una periodista tiene que escribir detalles morbosos? ¿Se fue violada? ¿Cuántas veces fue violada? Tenemos que ser... No siempre le podemos pedir a nuestras fuentes que tengan la formación necesaria en perspectiva de género, pero sí tenemos la obligación nosotras y nosotros de tener esa formación en perspectiva de género. Si la fuente nos da más información morbosa de la que consideramos que debemos escribir o que debemos trasladar a la ciudadanía, no lo hagamos. Esa información está bien para los juicios, la necesitan los jueces, la necesitan los abogados, no la necesita la ciudadanía. No necesita saber si ha sido penetrada 3 veces, 4 veces, si ha sido desgarrada. No necesita saber todo eso. En ningún caso se ha sobrevivido. Pero incluso si ha sido asesinato, si nosotras ponemos víctima de una brutal agresión sexual, creo que queda claro lo que esa mujer ha tenido que sufrir sin necesidad de dar muchos más detalles. Insisto, nunca identificar a las supervivientes ni a sus hijos e hijas e intentar identificar siempre a las mujeres que han sido asesinadas y hablar de quiénes eran, de cuáles eran sus aficiones, de qué les gustaba hacer, de cuál era su profesión, de si tenían hijos, que no queden solo en número y recordarlas. Antes hablábamos de asesinatos machistas, ahora vamos a hablar de violencia sexual, que es lo mismo que os he dicho antes. Nunca, por favor, deis datos morbosos o entréis en detalles sobre las agresiones o las violaciones. A veces es difícil. En el caso de la niña de Igualada, para los que seáis de aquí de España, la violación brutal que sufrió una niña de 16 años que pues la encontraron inconsciente después de haber sido agredida física y sexualmente. El problema lo tuvimos
los medios de comunicación, porque en el momento de más rabia y dolor fue su madre la que salió haciendo unas declaraciones terribles, dando unos detalles terribles sobre su hija que no hubo manera de frenarlos. Ya sabéis que las redes son imparables, es como intentar poner puertas al campo, pero bueno, yo creo que ese caso nos tiene que hacer revisar a todos los periodistas y las periodistas lo mal que hicimos ese caso. Llegamos a escribir verdaderas barbaridades de una niña que ha sobrevivido, que lo va a leer, que se va a buscar en internet y que va a buscar toda la información que vertimos los medios de comunicación sobre su agresión sexual, que por suerte ella ha olvidado y que nosotros hemos recreado de alguna manera sin ser muy conscientes o sin ser capaces de ponernos en la piel de esa niña de 16 años y de todo su entorno a la hora de escribirlo. Nunca responsabilidad a la víctima, da igual si ha bebido, si ha tomado drogas, si lleva poca ropa, si lleva mucha ropa, si le gusta ir con hombres, si tiene amigos, da igual. Nadie tiene derecho a tocar a nadie, nadie tiene derecho a agredir a nadie, nadie tiene derecho a violar, a abusar de nadie, mucho menos de una menor, pero de nadie, y nunca la causa será la actitud o la manera de relacionarse o la manera de vestir de la víctima, sino la manera de actuar y el machismo del agresor. Vamos a evitar que esas víctimas, sobre todo esas sobrevivientes, se encuentren con una doble victimización social cuando nosotros o nosotras, sin ninguna mala intención, digamos si estaba de fiesta, si le gustaba mucho salir de fiesta, si había bebido, si le gustaba mucho beber, si estaba borracha. Eso no tiene nada que ver con la agresión que sufrió, no debería tenerlo. Aquí a la hora de redactar, esto es más complejo, siempre hay mucha confusión. La víctima nunca es presunta, la víctima es víctima. El agresor siempre es presunto hasta que hay una sentencia condenatoria, pero muchas veces las periodistas, los medios de comunicación tenemos datos suficientes como para saber que no es presunto, o porque lo pillaron acuchillando a la mujer, o porque le fue visto por testigos, o bueno, en ese caso es más acertado decir condenado por acusado de se ha confesado, por supuesto, asesino confeso, autor confeso, violador confeso, agresor confeso, está bien escrito. Y presunto yo lo reservaría para cuando tenemos pocos datos bueno, y la presunción de inocencia, efectivamente, siempre hasta el final, hasta que hay una sentencia condenatoria, pero la palabra presunto se puede sustituir por palabras más directas cuando tengamos seguridad y certeza de que es el agresor, aunque todavía no haya una condena, como la palabra acusado, que creo que es mucho más. Cuando dices detenido un hombre acusado de agredir a su mujer, acusado de violar a una niña, acusado de matar a su pareja, es mucho más directo que por presuntamente, cuando sabemos que ha sido así. Difundir los antecedentes delictivos del agresor, si los tuviese, es muy importante porque nos hace hacernos una idea de qué tipo de persona es. ¿Vale? Hay hombres que ya sabéis que reinciden, agreden a varias parejas o violan a varias mujeres. Es importante poner los antecedentes delictivos. Nunca son buenos padres, nunca son buenos vecinos. Si en algo son especialistas o expertos, estas personas son en ofrecer una imagen fuera de su casa de buenos vecinos, de buenos padres, de buenos ciudadanos y ser auténticos monstruos y agresores dentro de sus cuatro paredes. Vamos a evitar blanquear su imagen, vamos a intentar hablar de ellos como buenos vecinos o buenos padres y para esto hay que evitar en la medida de lo posible utilizar fuentes cercanas al asesino o al agresor o tener en cuenta que su entorno lo va a intentar exculpar. Igual que él en el juicio va a saber perfectamente que ir drogado, ir bebido, la enajenación mental, pedir perdón van a ser atenuantes de su pena y va a intentar, cuando ya está siendo juzgado, agarrarse a cualquiera de estos atenuantes. Vamos a tener mucho cuidado a la hora de titular con el agresor pide perdón a su víctima. Bueno, pide perdón a su víctima si te ha metido 33 puñaladas, igual el perdón llega un poco tarde. Tenemos que llevar un poco de cuidado con esos titulares, ser más directas y señalar al agresor quizá con las palabras de la fiscalía, del abogado, de la víctima y no con él exculpándose sabiendo que es un atenuante. La imagen de ellos como hombres corrientes, la mayoría de las agresiones sexuales, sabéis que las cometen hombres del entorno de la víctima, padres, hermanos, amigos, primos, abuelos. No es un hombre con un pasamontañas negro que nos espera en una callejuela. Vamos a romper un poco esta imagen que tenemos de que hay un señor malo esperando a las mujeres en la calle. No.
Hay un porcentaje elevadísimo de mujeres que son agredidas en su propio hogar, en su propio entorno, y un montón de niñas y adolescentes que son agredidas por algún familiar. En el caso de las violencias machistas es importantísimo utilizar fuentes expertas, psicólogas, jueces, policías, abogadas. Mucho cuidado con el entorno de la víctima que hace las declaraciones en un momento terrible de rabia y dolor, y mucho cuidado con el entorno del agresor que va a intentar exculpar, por supuesto, a ese hijo, hermano o padre agresor. Hay que limitar mucho estas declaraciones y no blanquear en ningún caso al agresor. Y en estas informaciones que hacemos de violencias machistas, intentar siempre ofrecer los recursos que en cada país tienen las mujeres para salir del ciclo de la violencia. Nunca sabemos en qué momento una mujer puede leernos y en qué momento una mujer no va a saber dónde dirigirse y se va a encontrar con una información vuestra, con una grabación vuestra, con unas imágenes vuestras en las que de repente encuentre ese correo al que dirigirse, ese teléfono al que llamar, o esas personas o esas asociaciones o fundaciones de mujeres a las que recurrir si está siendo víctima de violencia. Muy importante hacer un seguimiento informativo de los casos, muy importante para las víctimas saber que no solamente ha sido detenido, sino que luego ha sido condenado, ha sido encarcelado o ha sido castigado de alguna manera. Es muy importante para que otras víctimas se atrevan a dar el paso y se atrevan a denunciar cuando ven que la justicia funciona, que los agresores machistas cumplen una pena. Es mucho más fácil que pensar que lo han detenido, ha salido a la calle y yo voy a quedar otra vez en manos de mi agresor porque las instituciones no van a ser capaces de protegerme. Hacer ese seguimiento informativo a la mujer le puede dar o no seguridad para denunciar, pero quizá haya mujeres que por su entorno, si denuncian, estén más seguras. Quizá haya otras que no y no quieran recurrir a la denuncia, por supuesto es respetable, pero todas esas mujeres que quieran hacerlo, que sepan que pueden hacerlo y que ha habido condenas por otros agresores parecidos o similares al suyo. Visibilizar y condenar los comportamientos sexistas o machistas de los personajes públicos o relevantes es muy importante. Yo dejo aquí sobre la mesa algunos ejemplos, como el de Maradona, que no solamente fue un gran futbolista, sino un gran maltratador. El de Plácido Domingo, que no solamente es un gran tenor, sino también un gran abusador sexual, ¿vale? O el de Salvador Dalí, que no solamente era un gran artista, sino también un gran abusador y explotador de mujeres. Y entonces vamos a ser capaces de no separar, de no disociar a estos personajes, de no blanquearlos y de hacer unas informaciones completas, rigurosas, donde hablemos del deportista, pero también del maltratador, donde hablemos del artista, pero también del maltratador, y no les creemos este halo, ¿no?, que ha hecho falta romper con los movimientos Me Too en todos los países. Vamos a reforzar esos movimientos, vamos a participar en no blanquear a este tipo de personajes públicos que durante tantos años y tanto tiempo se han servido de una absoluta impunidad por parte de los medios de comunicación y de la sociedad. Esto es muy importante, intentar evitar siempre utilizar imágenes de las redes sociales de las víctimas, sobre todo aquellas que han sido asesinadas en las redes sociales. Sabéis que todas y todos colgamos las imágenes de ocio, de los mejores momentos de nuestras vidas, nuestros cumpleaños, nuestras fiestas, nuestras vacaciones. No son las imágenes más adecuadas para ilustrar informaciones de violencias machistas y o de agresiones sexuales o de abusos sexuales o de cualquier violencia que se ejerza sobre una mujer o una niña. Y tener siempre en mente que una vez que hay una sentencia condenatoria podemos publicar los datos y las imágenes del agresor. Las fuentes son muy reacias a dárnoslas, vamos a insistir, vamos a intentar pico pala entre todas, a ver si poco a poco somos capaces de visibilizar a estos agresores, de ponerles nombre, ponerles cara y ponerles identidad para proteger a otras mujeres. En el caso de los menores, hay que tener mucho cuidado en estas agresiones grupales que estamos viendo ahora o en estas agresiones sexuales a menores. De los menores hay que preservar siempre la identidad, incluso en el caso del agresor. Si es menor, el interés del menor prevalece sobre el de agresor y no podemos facilitar los datos tampoco del menor agresor. Esto es muy importante. Nunca, jamás ofrecer los datos de las menores si son víctimas, mayores tampoco, que son menores de edad, jamás. Y no hablar de estas, cuando hay sexo de un adulto con un menor o con una menor y ha habido una denuncia, nunca son relaciones sexuales,
nunca son relaciones consentidas, no, es agresión o abuso sexual. No hablemos de relaciones sexuales, no hablemos de relaciones sentimentales. Una menor no tiene una relación sexual con un adulto que la ha agredido, la ha violado o abusado de ella o la prostituye. No son contactos sexuales, no hay ningún tipo de relación, es una agresión, es un abuso o es una violación. Esto últimamente que están saliendo a la luz tantas agresiones sexuales a menores, estamos viendo cómo se utiliza la palabra relación sexual, sexo consentido. En el momento en el que hay una denuncia, aunque en su día la menor dijese que las relaciones fueron consentidas, no lo son. Es un delito y por lo tanto es una agresión o un abuso. Aquí lo pone claro, si el victimario es adulto, es delito incluso si la menor dice que fueron consentidas. Un adulto nunca mantiene relaciones sexuales con una menor y tampoco es nunca su novio. Es su abusador o su agresor. Nunca pongamos novio ni pareja porque no lo son. Son relaciones de abuso y de poder. Y en este caso identificar y separar lo que sería la violencia vicaria del resto de violencias, perdonad, no es lo mismo la violencia vicaria que os he explicado antes que un parricidio. Y es importante también establecer esa diferencia, dejar claro que la violencia vicaria es un tipo de violencia sexual, de una violencia machista, perdonad. Vale, mujeres en situación de prostitución. Esto también genera mucho debate. Si no sabemos cuál es la situación de la mujer, yo prefiero decir mujeres en situación de prostitución. Esta situación, la mujer os puede decir que es voluntaria o no, pero en cualquier caso están en situación de prostitución, ¿vale? En el caso de que sean forzadas, que sean víctimas de trata, que hayan detenido una red de proxenetas, hablamos de ellas como mujeres prostituidas, mujeres abusadas. En este caso ya no hablaríamos de mujeres en situación de prostitución, aunque no es incorrecto, sino de mujeres prostituidas para poner el foco en el proxeneta, en el putero o en el victimario y no en ellas. Y hablaremos de ellos como puteros o proxenetas, evitando en estos casos las palabras, por ejemplo, cliente, cuando ha habido unas detenciones y cuando ellas ya sabemos que son mujeres víctimas de trata o de explotación sexual, ellos son puteros o proxenetas, abusadores o agresores. En el caso de menores ya no hay ninguna duda además, como es el último caso de una niña de 14 años que ha sido prostituida por una pareja y bueno, hemos visto relaciones sexuales en varias informaciones, no son relaciones sexuales, han sido violaciones. Pues hasta aquí mi exposición, espero no haberos aburrido mucho. Y estoy a vuestra disposición para cualquier duda, pregunta o consulta que tengáis que hacerme. Hola. María, sí, veo que acabas de levantar. Hola, perdona, a ver si... Quería hacer una pregunta, me ha parecido, bueno, fenomenal cómo lo has explicado y además de una manera muy concreta. Yo te quería preguntar sobre la figura de la editora o editor de género. Yo trabajo en una empresa de comunicación pública, una televisión autonómica, Televisión de Galicia, y no existe esa figura, no existe todavía el plan de igualdad, no está todavía debatiéndose cómo hacerlo, o sea, está en negociación. Y no existe ninguna figura. Y sucede, yo soy reportero gráfico y he puesto en práctica los detalles que tú has dicho de preguntar dónde están las mujeres policías que van a caballo, porque solo se ven hombres, eso me ha encantado. Pero sí que me gustaría saber cómo funcionaría o cómo funciona un editor de género. O sea, si es algo general que está al tanto de cómo podría funcionar mejor. ¿Solo estaría al tanto de todas las noticias relacionadas con género o estaría en la escaleta, como has dicho tú, viendo todo, economía, política? ¿Tendría que ser un equipo que se encargara de todo? ¿Cuál sería lo ideal en un caso? Lo ideal, María, bueno, hola, muchas gracias por tu pregunta. No soy editora de género, soy la responsable de feminista. Tampoco tenemos esa figura en EFE y la defendemos mucho. Yo creí que ¿vale? sí, La defendemos creí mucho. que eras la editora, pero no. Bueno, sí. Editoras de género absolutamente imprescindibles en los medios de comunicación, igual que la formación en perspectiva de género para toda la plantilla. No solo porque
justamente las periodistas que hacemos igualdad o violencias machistas, o tú que estás muy, ¿no?, concienciada, quizás somos las que menos necesitamos esa formación. Entonces, sería darnos la formación a nosotras, quizá sería lo menos efectivo para el medio de comunicación. Yo que defiendo formación para toda la plantilla, fotógrafos, fotógrafas, camarógrafos, todos, técnicos, para que todos tengamos esa perspectiva de género a la hora de enfocar las informaciones, y que la figura de la editora de género, a ser posible, fuese un equipo, por supuesto, pero si no fuese una persona que esté al tanto, que sea capaz de revisar, como tú dices, toda la escaleta, porque los principales fallos no los vas a encontrar en las informaciones de igualdad. Lo vas a encontrar en los compañeros y compañeras que están acostumbrados a trabajar de determinada manera y nunca se han planteado dar una vuelta a sus informaciones, poner el foco, buscar a expertas, a especialistas. Entonces, para mí la editora de género tiene que ser transversal a toda la redacción y a todos los departamentos. Yo a lo mejor suena un poco optimista, lo que pasa que sí que hay cursos, pero tienen que ser obligatorios, por lo menos. Tienen que ser porque obligatorios. No va, ya te digo yo que los hay, pero les parece... Bueno, tienen que ser obligatorios porque si no, al final nos acabamos apuntando las periodistas y los periodistas que estamos interesados en la perspectiva de género y la igualdad, pero todos aquellos que a lo mejor ni siquiera son conscientes de que no tienen esa perspectiva, cuando tú no eres consciente de un error tuyo, no lo vas a solucionar. Entonces, tendrían que ser obligatorios para también levantar ¿no?, en todos nuestros compañeros, como anda, si lo que hago es mejorable, pues sí. Veo que yo creo que pronuncio bien tu nombre, tienes la mano levantada. El micrófono, yo, allá. Sí, muy bien. Pues muchas gracias por la organización del taller y por compartir estos conocimientos tan valiosos. Y a mí me generó la curiosidad de saber cómo entra la población LGBTQ+ en todo esto, lo que acabas de contarnos. De la misma manera que hablo de perspectiva de género, de la misma manera deberíamos incluir a todos los colectivos, da igual, ser diversas en nuestras informaciones. Ayer hablábamos que ya no es solamente, que deberíamos dar un paso más y ya no solamente incluir a la mitad de mujeres en nuestras informaciones, sino que esas mujeres y esos hombres tienen que reflejar la diversidad en la sociedad. Tenemos que hablar con hombres con discapacidad, no para que nos hablen de su discapacidad, para que nos hablen de las materias en las que son expertos. Tenemos que hablar con mujeres de distintas razas, no para que nos hablen de los problemas que conlleva ser de una raza diferente al país en el que habitan, no, para que nos hablen de la materia en la que son expertas. Aquí tenemos asociaciones de mujeres africanas que ya son grandes expertas y tenemos ingenieras africanas. ¿Por qué nunca les preguntamos sobre ingeniería y solo recurrimos a ellas en el Día del Migrante? Bueno, pues esa diversidad pasa lo mismo con las personas LGTBI. Hay que incluirlas en nuestras informaciones de una manera absolutamente naturalizada. Forman parte de la sociedad, tenemos una sociedad absolutamente diversa y maravillosa. Vamos a incluirlas de la misma manera. Y en las redacciones, en los planes de igualdad de los que hablaba María, debería haber también una alusión a los compañeros y compañeras de distintas orientaciones sexuales. ¿Y cómo lo manejas con el lenguaje inclusivo específicamente? Mira, con el lenguaje inclusivo, aplicando el sentido común. Teniendo muy en cuenta la audiencia a la que tú te estás dirigiendo, el medio en el que tú escribes. Si yo voy a dar una charla en una universidad, yo sé más o menos, antes me intento informar de qué tipo de alumnado compone esa universidad y me dirijo a ellos directamente y abiertamente. Es más, ahora estamos dando charlas en el instituto, como ha dicho Isa, y son charlas de violencias machistas. En este caso sería para población eminentemente heterosexual la mayoría de las veces, hombres, violencia de hombres contra mujeres, pero cuando empezamos la charla lo avisamos, que cualquiera que están invitadas a este taller, cualquier persona de cualquier orientación sexual, que no es excluyente, que es absolutamente inclusiva, y lo que hacemos es hablarlo directamente. Si vemos que hay personas trans, nos dirigimos a esas personas trans directamente, y si vemos que hay distintas orientaciones sexuales, lo hablamos abiertamente. Nos parece la manera más natural hablarlo directamente, porque por lo general son personas que
no lo hablan abiertamente. Si son jóvenes es más fácil, pero si te enfrentas a una población mayor te darás cuenta de que abiertamente no lo hablan, dales tu pie a que lo hablen, coméntalo tú abiertamente y vamos a integrarlas de la misma manera que nos integramos las demás en cualquier conversación. Ahí añadiría también, Macarena, a lo que preguntaba, que igual que decías de hablar de las dificultades que tienen las mujeres en muchas situaciones, hablar de las dificultades que vive la población LGTBI, ¿no? Pues la discriminación laboral, las dificultades a la hora de, por ejemplo, conseguir piso, como todas esas dificultades y discriminaciones que todavía tienen que soportar en sus vidas diarias. También recomiendan mucho lo de hablar de delitos de odio y del aumento, si es el caso, de delitos de odio por orientación sexual o identidad de género. No dar por hecho también que todas las personas van a ser, por ejemplo, en este caso, pues heterosexuales o que van a ser personas cis. Entonces, como que pues, se puede preguntar también a la persona cómo quiere ser designada, cómo quiere ser llamada o presentada, con qué artículo. Y en todo caso también respetar la autodeterminación de esa persona, como esa persona se identifique. Y a la hora de escribir, pues cuanto más inclusiva pueda ser tu lenguaje, mejor. Cuanto menos masculino genérico puedas utilizar y más veces lo puedas sustituir, mejor. Y si tienes que dar una charla y empiezas, como empezamos nosotras a veces, disculpándonos porque la mitad de nuestra charla va a ser en masculino genérico, porque así hemos sido educadas y nos cuesta ese cambio cultural todavía, está muy bien pedir disculpas al principio, pedir que todo el mundo se sienta incluido en nuestra charla y que necesito centrarme en la charla y no tanto en el desdoble de mi vocabulario para no perder el foco de la charla. No pasa nada por hacerlo abiertamente. ¿Más dudas? Igual hay algo que queráis saber o que os esperabais de este taller que no hemos tratado, pues sentiros libres también para preguntarme por cosas que no hayan salido, o que yo no haya tratado. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Puedo hacer Hola. una pregunta? Claro. Sí, has hablado al principio de cómo invitar a los que tienen, a los aliados, esta parte de los aliados me gusta mucho, aliados compañeros para combatir. ¿Podrías contarnos más cosas? Gracias. Sí, claro. Pues mira, nos hemos dado cuenta ¿no? Entre el daño que está haciendo la extrema derecha y quizá algunas campañas, ¿no? que hemos viralizado mucho en la que se ha señalado a los hombres de una manera genérica, ¿no? Hablamos siempre de que no nos gusta que hablen de nosotras como un todo, como un conglomerado, y quizá muchas veces cometemos el error de hablar de ellos como un todo, como un conglomerado, hasta el punto de que o bien por desconocimiento o bien por maldad, me da igual, se sienten interpelados, se sienten acusados, se sienten señalados. Y es verdad que quizá a veces no les sobren razones. Soy mucho más partidaria de llegar a ellos a través de la empatía, a través del humor, pidiendo apoyo, pidiendo que se solidaricen con nosotras, que conozcan nuestra causa, explicándole qué son las violencias machistas. Hace poco un grupo nos decía que no eran conscientes, que ellos no eran conscientes de nuestra realidad hasta que no la han leído, lo han explicado, se han apuntado a talleres. Vamos a tratar de hablar también de los hombres aliados, de los compañeros, de decirles que necesitamos que protagonicen ese cambio social para acabar con las violencias, que el patriarcado sin su participación no es posible, pero no es posible en muchos ámbitos, que si les invitan a una mesa redonda y la participación no es paritaria, que no participen, que se nieguen a participar, que exijan esa paridad igual que le exigimos nosotras, porque que le exijamos nosotras muchas veces no tiene consecuencias, nos enfadamos, no vamos, lo denunciamos, lo decimos en redes. Estaría muy bien que nuestros compañeros no acudiesen a las mesas redondas, a las tertulias o a los actos que no fuesen paritarios, o que lo denunciasen, que de verdad fuesen aliados, que lo denunciasen, que protagonizasen ese cambio. Creo que sobre todo cuando se trata de gente joven, de adolescencia,
cuando les pides que participen en ese cambio, que sean protagonistas, que se atrevan, que sean osados a romper el molde y a no seguir los roles que a ellos también les ha impuesto el patriarcado. Cuando les haces ver que esa manera de actuar, de ser o de comportarse les viene impuesta, que no la han decidido, esas masculinidades tan agresivas que no las han decidido ellos, algo les hace, algo les toca, y sí que estamos notando más cambios, sobre todo en algunos grupos de adolescentes. Cuando les invitamos a participar y les decimos que nos encantaría que participasen y que el cambio depende más de ellos que de nosotras en el caso de las violencias, estamos viendo que está siendo muy, muy efectivo. Perdona, una pregunta. No sé si alguien pidió la palabra. ¿Cómo se debería? Hay una cosa que me llama mucho la atención, es cómo tratar cuando un hombre asesina a una mujer, que hay violencia machista, y luego se suicida. Porque en algunos casos parece, en algunas noticias, que la víctima es él, porque se ha suicidado. Claro. ¿Cómo se debería de Yo siempre pongo... o tratar? Vale, asesina y luego se suicida, por lo que no podrá ser juzgado. O sea, dejo claro que el hecho de asesinarse lo libra. Sí, o sea, es una coletilla muy simple, ¿verdad? Que tras asesinarla se ha suicidado por lo que no podrá ser juzgado por el crimen o por los hechos. Y entonces ya dejas claro que el agresor ha sido él y que ha evitado además esta pena, este juicio, porque además esto les complica bastante a ellas luego. A los hijos les complica mucho, como no hay una condena, todo es más complicado, el proceso judicial. Entonces está muy bien decir a continuación por lo que no podrá ser juzgado, y dejas claro que de víctima no tenía nada el señor. O sea, no empezar porque a veces se empieza por... No, pues se suicida, se suicida, no. se suicida asesina tal, y luego se suicida por lo que no pueda ser juzgado, o a una mujer asesinada por su marido que se suicida y no pueda ser juzgado, o que después del asesinato se suicida. No, el después. Gracias. Veo, Macarena, que hay un mensaje aquí en el chat. Os lo leo a todas si os parece. Pregunta Cristina que si la mujer superviviente de violencia quiere contar en su testimonio a cara descubierta, desvelando así su identidad, porque ella lo ha decidido, ¿qué opinión tenéis al respecto de esto? ¿Cómo abordáis esa situación? Muchas opiniones. Esas entrevistas son libres y voluntarias, estupendo, pero siempre en este caso se tienen que hacer con muchísima empatía, dejando que ella comparta esa narrativa. No estás entrevistando a una ministra, estás entrevistando a una víctima de violencia que está compartiendo contigo quizá lo más bestia, lo más brutal que le ha pasado en su vida, y darle siempre el derecho a la rectificación. Es decir, si en mitad de la entrevista se arrepiente y te dice que no quiere seguir, no hay entrevista. Si a mitad de la entrevista te dice que una parte que a ti te parecía muy jugosa no la quiere poner, no la pones. Sí, quiero decir, dejarle claro desde el principio que es dueña de esa entrevista, que es dueña de esa información, y que hasta que esa información no esté terminada, ella tiene todo el derecho del mundo a rectificarla, a cambiarla, a arrepentirse. Imaginaos que a mitad de la entrevista se da cuenta o le entra miedo por sus hijos, te dice: me acabo de asustar, no quiero que esto salga. Pues que no salga. Y es el único caso en el que, si a mí me lo piden, a veces las hago partícipes de esa entrevista antes de publicarla. Esto lo dejo a vuestra elección, porque yo en ningún otro caso soy partidaria de que el periodista comparta con su fuente la información antes de publicarla, en ningún caso. Sí a corregir errores, si tenemos que corregirlos, si nos hemos equivocado, no a compartir ni a que me digan si les parece bien o mal mi información antes de publicarla. Y en el caso de las víctimas, para mí es completamente diferente. Están compartiendo conmigo algo, les tengo que dar las gracias por compartir esa experiencia conmigo y ser tan valientes, y siempre el derecho a rectificar o incluso a anular. Pero me parece bien, si me preguntas si ellas quieren salir a cara descubierta, asegurarte de que es así y de que son conscientes de los riesgos que eso conlleva. Si ella tiene toda esa información, adelante. María, ¿estás preguntando? Es que tiene... O sea, María Fernández, que tienes la mano levantada pero el micrófono cerrado. ¿Se me escucha? Ahora sí. Vale. Bueno, en primer lugar, quería agradecerte lo bien explicado y comunicado que ha estado todo.
Ay, gracias. Yo soy técnica superior en promoción de igualdad de género. Bueno, actualmente estoy como becaria en Radio Televisión Española y solo quería dar visibilidad a la gran labor que se está haciendo en igualdad desde Radio Televisión Española con la formación obligatoria en igualdad que tienen para toda la plantilla. Con esto espero que estas acciones sirvan de precedente también para otras televisiones autonómicas. Solo quería indicar eso, nada más. Pues María, completamente de acuerdo, y te diré que nosotras lo hemos hablado, que últimamente además se le presta mucha atención a los casos de violencias machistas y agresiones sexuales y por lo general, salvo alguna cosilla que de vez en cuando pues, a nosotras también nos pasa, está fenomenal tratada la información, o sea que enhorabuena también por nuestra parte, ¿eh? Y un saludo a los compañeros que hacen igualdad de tele, que son amigas, o sea que sí, enhorabuena. Gracias. Animo también a participar a gente que quizá no sea comunicadora, no sea periodista, pero, pues, por ejemplo, yo desde la educación o la sensibilización me hago también muchas preguntas y como ciudadana, que creo que se han resuelto ya porque tienen que ver con cómo apelar a los hombres de una forma que les permee, que no genere más posiciones reaccionarias. Pero creo que en eso hemos entrado y nos preocupa a muchas. Sí, nos preocupa mucho la última encuesta de la FAD y ¿no? Ese negacionismo en la adolescencia y en la juventud de la violencia de género y esa idea de que el feminismo les perjudica, o sea, ese desconocimiento tan grave que hay, que creo que la única manera que hay de llegar a ellos es de verdad mediante la empatía, mediante el humor, no estigmatizar, no señalar, no cuestionar y no juzgar, porque de la misma manera que nosotras hemos sido educadas de una manera errónea, lo han sido ellos. Muchos lo mantienen porque quieren, pero hay otros muchos que ni siquiera son conscientes de que ejercen esas violencias y creo que es el momento de educar desde edades muy tempranas, de buscar aliados, de buscar compañeros y de pedirles que protagonicen ese cambio que de verdad nos urge como ciudadanas, pero nos urge como sociedad. Ya sabéis que ahí la extrema derecha es imbatible en redes sociales con las campañas de comunicación estupendísimas y tenemos que ser capaces de llegar a ese segmento poblacional al que los medios tradicionales no llegamos. Tenemos quizá que ir a esos espacios donde están ellos, a desmontar esos bulos, a desmontar esos fakes y a vencer esas resistencias, nunca desde el ataque, insisto, desde la empatía. Es la única manera en la que creo ahora mismo que vamos a poder llegar a una población que es la adolescencia, que además la adolescencia por norma es contraria a. Entonces vamos a intentar ir a su ámbito y no establecernos enfrente porque no avanzaremos. Cuando hablas, Macarena, de dirigirnos desde la empatía, ¿te refieres a que lo hagamos desde esa comprensión conjunta de cómo hemos aprendido lo que hemos aprendido y cómo nos afecta? Claro, y hacerles ver que son igual de víctimas del sistema que nosotras. O sea, que esas masculinidades que tienen aprendidas tan violentas, tan agresivas, que esas maneras de ser a ellas no les gustan, que esas violencias aprendidas en el porno a ellas tampoco les gusta, pero hacérselo ver desde la empatía, desde el conocimiento, desde la didáctica, pero no dar por hecho que son agresores por el hecho de ser hombres. Si eres un chaval de 16, 17 años y tus primeras relaciones no han sido del todo correctas y estás dudando entre sí y viene alguien a señalarte, vas a reaccionar en contra. No, vamos a entender por qué ha sido, vamos a enseñarle por qué está mal y vamos a construir con él una manera de relacionarse de otra manera con nosotras. Pero desde la empatía, desde el conocimiento y desde la pedagogía, que creo que en esas edades es fundamental y no está funcionando. María Fernández, yo creo que te has quedado con la mano levantada, pero que ya no quieres preguntar más, ¿no? Ya. No sé si hay más inquietudes en la sala. Estas cosas cuestan un poco preguntar porque necesitamos tiempo para pensar primero. Algo que hayáis echado en falta.
pues si os parece, nos agradecemos y nos despedimos. ¿Sí? Yo por mi parte os doy las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar y a compartir y nos invito a estar en contacto. También a Macarena y a Laura de Grado, que son maravillosas y que me gusta mucho pues, tener siempre estos ratitos con ellas para seguir dándole vueltas a cómo yo desde ese otro ámbito que es la educación me replanteo el cómo dirigirme, construir y deconstruir. Yo daros las gracias a todas las participantes, sobre todo y los participantes, que veo por aquí que hay varios hombres y eso me alegra mucho, porque el cambio, creo que hay un gran cambio del que tenéis que ser protagonistas vosotros también, con lo cual muchas gracias por participar en este taller. Gracias a Laura por ayudarme a prepararlo, a Isa, y bueno, y nos vemos cuando queráis y aquí estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Y buena tarde a todas.